Él estaba de pie en el pequeño escenario improvisado de aquel lujoso restaurante, un niño de 10 años temblando ante una audiencia silenciosa. El joven rico le había exigido una canción a cambio de comida. El niño cerró los ojos, pensó en su hermana enferma y cantó. Y con la primera nota, el mundo se detuvo. El mundo de Lucas, a sus 10 años, tenía el peso de una responsabilidad demasiado grande para sus hombros delgados y el sabor amargo de la impotencia. Su universo era un único cuarto húmedo y mal iluminado en el corazón de un barrio olvidado por Dios. Un espacio que compartía con los dos pilares de su existencia, su madre Elena y su hermana pequeña Sofía. Elena era una mujer cuya belleza se había marchitado prematuramente por la enfermedad y la pena. Una ceguera producto de una diabetes mal controlada la había sumido en un mundo de sombras, pero sus manos, ágiles y expertas, no dejaban de trabajar. Pasaba sus días tejiendo cestas de mimbre, sus dedos moviéndose con una memoria ancestral, creando belleza a partir de la nada para ganar las pocas monedas que los mantenían a flote. Sofía, de 6 años, era una pequeña y frágil vela luchando contra un viento implacable. Su risa era como el tintineo de campanillas, pero era interrumpida con demasiada frecuencia por una tos seca y persistente que sacudía su pequeño cuerpo y dejaba una sombra de miedo en los ojos de su madre y de su hermano. Tenía un asma severo, una condición que en otro mundo, con otros recursos, sería manejable. En el suyo era una sentencia de sufrimiento crónico. Y Lucas era el hombre de la casa, el guerrero. Cada mañana se levantaba antes que el sol para ir al mercado a cargar cajas, a hacer recados, a buscar entre los desperdicios de los puestos alguna fruta o verdura que aún pudiera aprovecharse. Cada moneda que conseguía era para el alquiler, para la comida y sobre todo para los caros inhaladores de Sofía. Esos pequeños tubos de plástico que eran la diferencia entre una noche de sueño tranquilo y una de agonía y miedo. Esa tarde la desesperación tenía un rostro concreto. Lucas estaba en la farmacia del barrio, el único lugar que le fiaba de vez en cuando. Sostenía la receta del nuevo medicamento que el médico de la clínica pública le había recetado a Sofía. Un broncodilatador más potente. Lo siento, Lucas, dijo el farmacéutico. Un hombre bueno pero cansado de las deudas. No puedo darte más sin que me pagues al menos una parte de lo que debes. Este medicamento es muy caro. Lucas miró las pocas monedas sucias que tenía en la palma de la mano. No era ni la cuarta parte de lo que costaba. Por favor, don Manuel. Sofía ha pasado muy mal la noche. Su tos es diferente. Suena como un silbido. Lo sé, hijo, lo sé, pero yo también tengo que pagar a mis proveedores, respondió el hombre negando con la cabeza. Lucas salió de la farmacia con el corazón hecho un nudo. Caminó de vuelta a casa, la receta arrugada en su puño, sintiendo el peso del fracaso. Al entrar en el cuarto, el sonido de la tos de Sofía lo recibió como una bofetada. Su hermana estaba acurrucada en la cama, su pequeño pecho hundiéndose con cada respiración forzada. Su madre, Elena, sentada a su lado en la oscuridad, le acariciaba la frente con una mano temblorosa. No lo consiguió, ¿verdad, mi niño?, preguntó Elena, su voz suave, pero cargada de una tristeza infinita. No necesitaba ver para saber. Lucas negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. No, mamá, faltaba mucho. Esa noche nadie durmió. El silbido en el pecho de Sofía se hizo más fuerte. Lucas se quedó a su lado, sosteniendo su manita, sintiéndose inútil, furioso con el mundo, con su propia impotencia. Recordó las palabras del médico. Necesita este nuevo medicamento y un nebulizador sería ideal. Una máquina para ayudarla a respirar mejor. Una máquina. Sonaba tan inalcanzable como la luna. Al amanecer, después de una noche de vigilia, Lucas tomó una decisión. La desesperación era un combustible que quemaba su miedo. No podía conseguir más dinero en la Merced. Tenía que ir a donde estaba el dinero. Tenía que ir al centro, a la zona rica, ese lugar que su madre siempre le había dicho que evitara. Un lugar de gente fría y coches que se movían demasiado rápido. Se despidió de su madre con un beso. Voy a conseguir el dinero para la medicina de Sofía, mamá. Te lo prometo, dijo con una determinación que no sentía. Caminó durante más de una hora, dejando atrás sus calles de tierra y el olor a pobreza, y adentrándose en un mundo de avenidas anchas, escaparates brillantes y gente vestida con ropas que costaban más de lo que él ganaría en un año. Se sentía como un fantasma, un pequeño punto sucio en un paisaje de pulcritud y opulencia. El hambre comenzó a roerle el estómago. No había comido nada desde las tortillas del día anterior. Fue el olor a comida lo que lo guió. Un aroma delicioso a pan recién horneado, a carne asada, a especias exóticas, provenía de un restaurante.
La Bepoc rezaba un letrero dorado sobre una imponente puerta de madera. A través de los enormes ventanales veía gente riendo, brindando con copas de vino, comiendo platos que parecían obras de arte. Lucas se quedó allí en la acera, hipnotizado por la escena. No se atrevía a pedir, solo observaba su estómago vacío protestando con cada carcajada que oía desde el interior. Esperaba quizás que un camarero saliera con sobras, que un cliente de corazón blando le diera una moneda al salir. Esperaba un pequeño milagro. Pasó una hora. El sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranja. Lucas temblaba no solo de hambre, sino también de frío. Estaba a punto de rendirse, de volver a casa derrotado. Cuando la puerta del restaurante se abrió, un grupo de jóvenes ricos salió riendo a carcajadas. Eran 4 o 5 vestidos con ropa de marca, con un aire de arrogancia y de quien nunca ha conocido una dificultad real en su vida. Uno de ellos, el que parecía el líder, un joven de cabello engominado y sonrisa burlona, se fijó en Lucas. Vaya, vaya, mirad lo que tenemos aquí, dijo su voz alta y arrastrada. Un pequeño ratoncillo de alcantarilla. ¿Tienes hambre, niño? Lucas no respondió, solo bajó la cabeza deseando ser invisible. El joven, que sus amigos llamaban Santiago, se acercó a él disfrutando de ser el centro de atención. Te veo mirando la comida, ¿eh? Debes estar famélico. Se rió y sus amigos lo imitaron. Te haré un trato, ratoncillo, porque hoy me siento generoso. Lucas levantó la vista, una chispa de esperanza luchando contra su miedo. Entra con nosotros, continuó Santiago, su sonrisa volviéndose cruel, y canta para mis amigos. Canta una canción, si nos gusta, si nos entretienes, te daré la mejor cena de tu vida, lo que quieras del menú, y quizás hasta te dé dinero para tus problemas. Hizo un gesto despectivo. Pero si no nos gusta, si nos aburres, te irás con las manos y el estómago vacíos. ¿Qué me dices? ¿Aceptas el reto? Los amigos de Santiago rieron incitándolo. Para ellos era un juego, una diversión cruel para terminar la noche. Lucas sintió una oleada de humillación tan intensa que le quemó la cara. Quería gritarles que se fueran, quería salir corriendo. Pero entonces la imagen del rostro de su hermana, pálido y con los labios azules, el sonido de su pecho silbando, acudió a su mente con una claridad brutal. La medicina, el nebulizador, la promesa que le había hecho a su madre. Cerró los puños con fuerza, sus pequeñas uñas clavándose en las palmas de sus manos. Levantó la barbilla, miró a Santiago a los ojos, y el joven rico se sorprendió al no ver miedo, sino una determinación helada. Acepto, dijo Lucas. Su voz apenas un susurro, pero tan firme como una roca. ¡Excelente!, exclamó Santiago, encantado con su nuevo juguete. Vamos amigos, el espectáculo va a comenzar. Y mientras Santiago lo guiaba hacia la imponente puerta de la Belle Époque pujándolo por los hombros, Lucas sintió que cruzaba un umbral. Entraba en la jaula del león, ofreciendo lo único que tenía, su voz, su dignidad, a cambio de una oportunidad. No sabía si saldría de allí con el estómago lleno o con el alma rota, pero por su hermana, por su madre, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El interior de la Bepoc era otro planeta. Lucas cruzó el umbral, empujado suavemente por Santiago, y sintió como si hubiera atravesado una pared invisible hacia un universo que no estaba hecho para él. El aire era cálido y olía a una mezcla de perfumes caros, comida deliciosa y cera de velas. Una alfombra persa, tan gruesa que sus pies se hundían en ella, ahogaba el sonido de sus propios pasos. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones heladas, y la luz que emitían se reflejaba en las copas, los cubiertos de plata y las joyas de los comensales. Cada cabeza en el restaurante se giró para mirarlo. Vio los ojos de hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos de seda abrirse con sorpresa, luego entrecerrarse con desdén. Vio susurros detrás de manos cubiertas de anillos, sonrisas burlonas. Lucas se sintió desnudo, sucio, un raro, en una vitrina de lujo. Su primer instinto fue dar media vuelta y huir, volver a la familiaridad de su pobreza, donde al menos era invisible. Pero la mano de Santiago en su hombro era firme, y el recuerdo de la tos de Sofía era más fuerte que su propia humillación. Atención, por favor, atención a todos, exclamó Santiago con voz alta y teatral disfrutando del espectáculo. Esta noche tenemos un entretenimiento especial, un talento emergente, directamente de las calles. Un aplauso para nuestro pequeño ruiseñor. Sus amigos rieron a carcajadas. Algunos de los otros comensales sonrieron con incomodidad, otros con una cruel curiosidad. Santiago lo llevó hasta un pequeño espacio vacío cerca de un piano de cola negro y reluciente. Aquí, niño, este será tu escenario. Ahora, cántanos. Gánate tu cena. Lucas se quedó allí paralizado, el corazón martillándole en el pecho. Las luces parecían demasiado brillantes, las caras de la gente se arremolinaban a su alrededor. Se sentía pequeño, insignificante, un objeto de burla. La garganta se le había secado. Un nudo de miedo y vergüenza le impedía respirar. ¿Qué pasa, ratoncillo? ¿Te comió la lengua el gato? Se burló uno de los amigos de Santiago. ¿O es que solo sabes pedir con la mano extendida? La crueldad de la frase fue como un latigazo. Lucas apretó los puños sintiendo las uñas clavándose en sus palmas. Quería gritar, quería llorar, pero entonces cerró los ojos. Al hacerlo, el restaurante de lujo desapareció. Las caras burlonas se desvanecieron y en la oscuridad de su mente vio la imagen de su cuarto húmedo. Vio el rostro de su madre Elena, sus manos tejiendo incansablemente en la penumbra, y vio a su hermana Sofía durmiendo, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso. Cantar no era para esa gente, cantar era para ellas. Era el único regalo que él tenía para darles, la única medicina que no costaba dinero.
En una mesa apartada, en un rincón discreto, un hombre mayor observaba la escena con una expresión de profundo disgusto. Era don Alejandro Villafranca, un magnate de la industria musical, un hombre que había dedicado su vida a descubrir y cultivar el verdadero talento. Ahora, a sus 70 años vivía semi-retirado, perseguido por la sombra de una tragedia personal. Observar a Santiago y a sus amigos, humillar a aquel niño era como echar sal en su herida más profunda. Un recuerdo doloroso lo asaltó. Su propio hijo David, un joven y brillante pianista, diciéndole con frustración años atrás: «Papá, el arte no es un producto, no es una mercancía, es el alma haciéndose oír». David había muerto joven en un accidente, dejando a don Alejandro con una fortuna inmensa y un silencio eterno en la sala de música de su casa. Ver a aquel niño, un alma claramente necesitada, siendo tratado como un juguete, como un objeto para el entretenimiento de unos bárbaros ricos, le revolvió el estómago. Se sintió cómplice solo por estar allí, por no hacer nada. Estaba a punto de levantarse y poner fin a esa farsa cruel cuando el niño, que había permanecido en silencio y con los ojos cerrados, respiró hondo y entonces cantó. No fue una canción de moda, no fue un éxito de la radio, fue una canción antigua, una nana que se cantaba en los pueblos de las montañas, una melodía que su madre le había enseñado, una canción que hablaba de la luna cuidando a las estrellas y de la promesa de un nuevo amanecer. La voz de Lucas salió al principio como un hilo de plata, tímida, temblorosa, pero no había miedo en ella. Había una pureza cristalina, una claridad que cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. Su voz no era la de un niño de 10 años, era la voz de un alma vieja, una voz que contenía el peso de la responsabilidad, la amargura de la injusticia y sobre todo un amor tan inmenso y tan profundo que era casi insoportable. Cantaba con los ojos aún cerrados, sus manitas hechas puños a los costados, su cuerpo menudo vibrando con la emoción de la melodía. Cada nota era perfecta, cargada de un sentimiento que ningún conservatorio podía enseñar. Su voz se elevó llenando cada rincón de la sala y con ella el silencio comenzó a extenderse. Primero fueron los amigos de Santiago. Sus risas se ahogaron en sus gargantas. Sus sonrisas burlonas se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una expresión de pura estupefacción. Santiago lo miraba con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Luego el silencio se contagió al resto de las mesas. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los tenedores y cuchillos quedaron suspendidos en el aire. Los camareros, que se movían con la eficiencia silenciosa de los profesionales, se quedaron paralizados en medio del salón, las bandejas en sus manos olvidadas. El restaurante entero, ese templo del lujo y la indiferencia, quedó sumido en un silencio absoluto, reverente. El único sonido era la voz de Lucas, una voz que parecía venir de otro mundo, un mundo de verdad y de dolor, un mundo que ninguno de los presentes conocía. La gente escuchaba cautivada. Una mujer de mediana edad, cubierta de diamantes, se llevó un pañuelo a los ojos para secar una lágrima furtiva. Un hombre de negocios de aspecto rudo bajó la mirada, visiblemente conmovido. Don Alejandro, en su rincón sentía escalofríos recorrerle la espalda. La voz de aquel niño era un milagro. Era la encarnación de la belleza pura naciendo en el lugar más improbable. Era un reproche a su propio mundo de arte fabricado y de emociones envasadas. Lucas cantó la última estrofa, su voz descendiendo hasta convertirse en un susurro que flotó en el aire antes de desvanecerse por completo. Y entonces el silencio fue aún más profundo, un silencio pesado, cargado de la emoción que había dejado la canción. Nadie se atrevía a moverse, a respirar. Lucas abrió los ojos lentamente como si despertara de un trance. Vio los rostros de todos fijos en él y el miedo volvió. ¿Lo habrían odiado? ¿Se habrían burlado de su canción triste? El silencio se rompió, no con un aplauso general, sino con el sonido de dos manos golpeando una contra la otra. Lento, rítmico, deliberado. Era don Alejandro. Se había puesto de pie y aplaudía, mirando a Lucas con una intensidad que traspasaba la sala. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una admiración y una determinación feroces. Su aplauso solitario fue como una señal. Le dio permiso al resto de la sala para reaccionar, y entonces el restaurante estalló. Fue una ovación atronadora, una explosión de aplausos, de bravos, de gente poniéndose de pie. No era el aplauso educado de una audiencia de teatro, era una ovación visceral, emocional, una liberación colectiva de la emoción que el niño les había provocado. Lucas se quedó paralizado, abrumado, sin entender. Aplaudían para él. Santiago y sus amigos estaban petrificados en su mesa, sus rostros una mezcla de confusión y humillación. El juego se les había ido de las manos. Su intento de burla se había convertido en el triunfo inesperado de su víctima. Don Alejandro no dejó de aplaudir mientras caminaba a través del salón, su figura imponente abriéndose paso entre las mesas. Ignoró por completo a Santiago como si no existiera. Se dirigió directamente hacia Lucas, que seguía de pie junto al piano, temblando, sin saber qué hacer. El dilema moral de Lucas, al saber quién era la mujer a la que salvó, aún no se había resuelto, y esa verdad, cuando saliera a la luz, amenazaba con complicarlo todo aún más. La promesa de don Alejandro en la humilde habitación de la Merced no fue una declaración vacía,
fue el inicio de un torbellino de acción. Esa misma noche, una ambulancia privada equipada con la más alta tecnología transportó a la pequeña Sofía al ala pediátrica del Hospital San Judas. Elena, la madre de Lucas, fue admitida en el mismo hospital para una evaluación completa. Su protesta ahogada por una mezcla de miedo, agotamiento y la firme pero amable insistencia de don Alejandro. Para Lucas fue como ser arrancado de su realidad y trasplantado a un sueño. Dejó su cuarto húmedo y oscuro y de repente se encontró en un mundo de sábanas blancas y almidonadas, de pasillos silenciosos y del olor antiséptico de la esperanza cara. Don Alejandro les había conseguido un pequeño apartamento dentro del complejo residencial del hospital, un lugar destinado a las familias de pacientes de larga duración. Tenía una cama de verdad para él, una cocina pequeña pero reluciente, y una ventana que en lugar de dar a un muro de ladrillos mostraba una vista de los cuidados jardines del hospital. Los primeros días fueron un desenfoque de batas blancas, pruebas médicas y conversaciones en voz baja. El diagnóstico de Sofía fue confirmado y era aún más grave de lo que el doctor Palacios había temido. Sufría de una rara malformación cardíaca congénita que estaba causando una hipertensión pulmonar severa. Cada tos, cada sílbido en su pecho era su pequeño corazón luchando una batalla perdida. Necesita una cirugía a corazón abierto y pronto, explicó el jefe de cardiología pediátrica, un hombre de renombre mundial al que don Alejandro había sacado de un congreso en Zúrich. Es una operación de alto riesgo, pero es su única oportunidad. Sin ella me temo que no le quedan muchos meses. La noticia cayó como una losa sobre la pequeña familia. Lucas veía a su madre, Elena, rezando en silencio en un rincón del apartamento, sus dedos ciegos recorriendo las cuentas de un rosario gastado, y veía a su hermana Sofía, tan pequeña e inconsciente del peligro, jugando con los juguetes nuevos que don Alejandro le había traído. Y él, Lucas, se sentía atrapado en medio, el único que comprendía la magnitud de la generosidad que los rodeaba y la fragilidad de la vida que intentaban salvar. Fue entonces cuando surgió el primer obstáculo real, y no vino de los médicos ni de la enfermedad, sino del corazón de su propia madre. Una tarde, mientras don Alejandro revisaba con ellos los detalles de la preparación para la cirugía, Elena lo interrumpió. Don Alejandro, dijo, su voz temblorosa pero firme, no podemos aceptar esto. Lucas y el anciano la miraron sorprendidos. Le agradezco desde el fondo de mi alma todo lo que ha hecho, continuó ella. Nos ha dado un techo, comida, los mejores médicos. Ha salvado a mi hija hasta ahora. Pero esto, una cirugía que cuesta lo que nunca veremos en Milas, es demasiado. No podemos aceptar una caridad tan grande. Tenemos nuestra dignidad. Era el orgullo de los que nunca han tenido nada, la desconfianza de quien ha aprendido que los regalos grandes siempre vienen con un precio oculto. Tenía miedo. Miedo de la deuda, miedo de no poder pagarla nunca, miedo de este hombre poderoso que había entrado en sus vidas de forma tan abrupta. Gente como usted, señor, no hace estas cosas por nada, susurró, sus ojos ciegos llenos de lágrimas. ¿Qué querrá a cambio de la vida de mi hija? Don Alejandro sintió una punzada de dolor ante la pregunta. Vio en Elena no a una mujer desagradecida, sino a una madre aterrorizada defendiendo lo único que le quedaba. Su honor se acercó a ella, se sentó a su lado, y con una delicadeza infinita tomó sus manos trabajadas entre las suyas. Elena dijo usando su nombre de pila por primera vez. Tiene razón, no hago esto por nada, lo hago por egoísmo. Ella frunció el ceño confundida. Hace 5 años perdí a mi único hijo David, confesó don Alejandro, su voz quebrándose por primera vez. Era un músico brillante, un joven lleno de vida. Y desde que se fue, mi vida ha sido un desierto. Mi fortuna, mis empresas, todo se convirtió en polvo, en ceniza sin sentido. Hizo una pausa luchando contra la emoción. Y entonces la otra noche en ese restaurante oí a su hijo cantar y la voz de Lucas, su pureza, su dolor, me recordó a mí David. Me recordó lo que era sentir algo de verdad. Me despertó de un largo sueño. Miró a Elena, sus ojos llenos de una sinceridad devastadora. Usted me pregunta qué quiero a cambio. Le diré lo que quiero. Quiero la oportunidad de ayudar. Quiero usar mi dinero, que para mí ya no tiene valor, para salvar a una niña que tiene toda la vida por delante. Quiero sentarme en esa sala de espera y rezar por Sofía. Como no pude rezar por mi propio hijo, quiero ver a Lucas convertirse en el gran artista que está destinado a ser. Lo que quiero a cambio, Elena, es un propósito. Su familia me está dando una razón para levantarme por la mañana. Me están sanando a mí tanto como yo intento ayudarles a ustedes. Así que, por favor, permítame ser egoísta, permítame ayudarles. Las lágrimas rodaban ahora por las mejillas de ambos. Elena, desarmada por su confesión, apretó sus manos. Que Dios lo bendiga, don Alejandro, sollozó. La barrera de la desconfianza se había roto. En ese momento dejaron de ser el millonario y la mujer pobre. Eran dos almas heridas, unidas por el dolor de la pérdida y la frágil esperanza de la sanación. Se había forjado una alianza. Mientras tanto, en la misma planta del hospital, en el ala VIP, Isabela Montenegro se recuperaba. Las noticias de su milagroso rescate se habían filtrado a la prensa, pero su padre, Héctor, había logrado mantener a raya a los periodistas, controlando la narrativa.
La historia oficial era que había sufrido un desmayo por agotamiento y que un buen samaritano la había ayudado. El nombre de Lucas se mantuvo fuera de los titulares. Un día, mientras Lucas exploraba los laberínticos pasillos del hospital, un nuevo mundo para él, vio a don Alejandro conversando en la cafetería con un hombre de cabello plateado y aspecto imponente. Era Héctor Montenegro. Lucas se detuvo en seco, escondiéndose detrás de una columna. No podía oír lo que decían, pero la tensión era palpable. Los conocía de los círculos de poder, de eventos de caridad, donde ambos se movían como tiburones en un acuario. Una recuperación notable la de tu hija, Héctor, decía don Alejandro con cortesía. Sí, tuvo suerte, un colapso por estrés, respondió Héctor bruscamente. ¿Y tú, Alejandro, qué te trae por aquí? No sabía que frecuentarás las salas pediátricas. Un asunto personal, dijo don Alejandro evasivo. Apadrino el caso de una niña con una condición cardíaca complicada. Lucas sintió un escalofrío. Estaban hablando de Sofía y el amable don Alejandro conocía al padre de la llena. Eran amigos, socios. El mundo que por un momento había parecido tener sentido, volvía a complicarse. La desconfianza, esa vieja compañera, asomó de nuevo en su corazón. Los días previos a la cirugía de Sofía fueron una agonía. La familia improvisada se unió como nunca. Don Alejandro pasaba la mayor parte del día con ellos. Le leía a Sofía, la hacía reír con sus torpes intentos de imitar voces de animales. Hablaba durante horas con Elena sobre la vida, sobre la fe y con Lucas. Con Lucas forjó un vínculo especial. Descubrió que el niño no solo tenía una voz prodigiosa, sino también una mente aguda y una curiosidad infinita. Comenzaron a hablar de música. Don Alejandro le habló de los grandes compositores de la ópera, del jazz. Lucas a cambio le cantaba las viejas canciones folclóricas de su madre. En la música encontraron un lenguaje común que trascendía sus diferencias, pero la sombra de Isabela Montenegro seguía planeando en la mente de Lucas. No podía conciliar la imagen del hombre bueno y generoso que era don Alejandro con la del amigo del padre de la mujer que quería destruir su hogar. La culpa lo carcomía. Estaba traicionando a su gente al aceptar la ayuda de este mundo. La noche antes de la cirugía Lucas no pudo más. Mientras don Alejandro arropaba a Sofía en su cama de hospital, Lucas lo esperó en el pasillo. Don Alejandro, necesito hablar con usted, dijo su voz temblando. Se sentaron en la vacía sala de espera bajo la luz fría de los fluorescentes. ¿Qué ocurre, hijo? Pareces preocupado. Es sobre usted, comenzó Lucas luchando por encontrar las palabras. Y sobre el padre de la mujer del restaurante, el hombre con el que habló en la cafetería. Don Alejandro lo miró sorprendido. Nos viste así, asintió Lucas. Y también la vi a ella en las noticias. La mujer a la que le canté, la que su padre me dijo que usted conocía. Respiró hondo y soltó la bomba. Ella es Isabela Montenegro, la que quiere demoler la Merced, nuestro barrio, nuestra casa. Don Alejandro se quedó en silencio procesando la información. Vio el dolor, la confusión y la acusación en los ojos del niño y entendió la magnitud de su conflicto. Sí, Lucas, la conozco, admitió finalmente. O al menos conozco a su familia. El mundo de los negocios es pequeño y a menudo desagradable. Ella, se inclinó hacia el niño, su voz seria y llena de una empatía profunda. Y sé lo que ella está haciendo en tu barrio. Es una injusticia, es cruel. Entonces, ¿por qué? Preguntó Lucas, su voz rota. ¿Por qué nos ayuda si usted es como ellos? La pregunta era un puñal, pero don Alejandro la recibió sin pestañear. Porque no soy como ellos, Lucas. Oh, al menos ya no quiero serlo. Tomó al niño por los hombros. Escúchame, lo que Isabela Montenegro haga en sus negocios no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en este hospital. Aquí no hay ricos ni pobres, no hay enemigos. Solo hay una niña pequeña que está luchando por su vida y estamos todos en el mismo equipo, el de Sofía. Vio la duda en los ojos de Lucas. Te di mi palabra, Lucas, y un hombre es su palabra. Dije que iba a cuidar de tu familia, y eso significa protegeros, de la enfermedad, de la pobreza. Y si es necesario, dijo su mirada endureciéndose, protegeros también de gente como Isabela Montenegro. Somos un equipo ahora. Tú, yo, tu madre, tu hermana y en mi equipo, en mi familia, nadie se rinde y nadie traiciona. Las palabras del anciano, su promesa incondicional de protección, fueron el bálsamo que el alma atormentada de Lucas necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una confianza absoluta, por una lealtad inquebrantable. En ese pasillo de hospital, en la víspera de la batalla más importante de sus vidas, la alianza quedó sellada. Ya no eran el millonario y el niño pobre, eran una familia dispuesta a enfrentarse a la muerte y si era necesario también al mundo. La mañana de la cirugía de Sofía llegó envuelta en un silencio gris y pesado que parecía haberse infiltrado desde el cielo nublado hasta los pasillos estériles del Hospital San Judas. En la habitación privada del ala pediátrica, el aire estaba cargado de una tensión tan densa que era casi irrespirable. Lucas no se había separado de la cama de su hermana en toda la noche. Sostenía su manita, pequeña y frágil, entre las suyas, como si su simple contacto pudiera anclarla a la vida e impedir que se la llevaran a ese lugar frío y desconocido del que él tanto desconfiaba. El quirófano. Sofía estaba asustada.
Sus grandes ojos, normalmente llenos de una luz traviesa, ahora estaban oscurecidos por el miedo. Miraba los tubos, las máquinas y luego a su hermano, buscando en él la seguridad que el mundo le negaba. Va a doler, Lucas, susurró, su vocecita apenas audible. Lucas tragó el nudo que tenía en la garganta y forzó la sonrisa más valiente que pudo encontrar. No, mi pequeña luciérnaga, no va a doler. Vas a dormir un ratito como las princesas de los cuentos, y cuando despiertes tu pecho, ya no hará ese ruidito feo. Podrás correr y saltar sin cansarte, te lo prometo. Su madre Elena, sentada al otro lado de la cama, extendió una mano y acarició el cabello de Sofía. Aunque no podía ver, sus dedos trazaban con una precisión infinita los rasgos de su hija, memorizando su rostro una vez más. Y mamá y Lucas estaremos aquí mismo cuando abras los ojos. Añadió su voz un remanso de calma en medio de la tormenta. No vamos a ir a ninguna parte. Don Alejandro observaba la escena desde el umbral de la puerta, su corazón apretado en un puño. La valentía de esa pequeña familia era conmovedora, y a la vez le partía el alma. Vio en Lucas al niño forzado a ser hombre, en Elena a la madre luchando contra su propia oscuridad para ser la luz de sus hijos, y en Sofía a la inocencia enfrentada a la más brutal de las pruebas. Cuando los enfermeros llegaron con la camilla para llevarse a Sofía, el momento se sintió como un desgarro. Lucas se aferró a la mano de su hermana hasta el último segundo, hasta que la puerta del pasillo se cerró llevándosela. Se quedó mirando la puerta cerrada, su pequeña figura temblando, y fue entonces cuando sintió una mano grande y firme posarse en su hombro. Era don Alejandro. Su voz ronca por la emoción. Es una luchadora, Lucas, como su hermano le dijo el anciano. La sala de espera de la unidad de cirugía cardíaca se convirtió en su mundo durante las siguientes horas. Era un espacio impersonal, con sillas incómodas y una luz fluorescente que parecía resaltar la ansiedad en los rostros de todos los que esperaban. Don Alejandro, Elena y Lucas se sentaron juntos, formando una pequeña isla de solidaridad en medio de un mar de angustia ajena. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. Cada tic-tac del reloj en la pared era un martillazo. Lucas no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro del pasillo, su mente una tortura de y si la cirugía salía mal y si su hermana no despertaba. La promesa que le había hecho que todo estaría bien, ahora le pesaba como una montaña. Don Alejandro, viendo su angustia, lo llamó a su lado. Ven, siéntate aquí, hijo. Caminar no hará que el tiempo pase más rápido. Lucas se sentó junto a él, sus manos retorciéndose. ¿Sabes, Lucas? Comenzó el anciano, su mirada perdida en la distancia. Mi hijo David, él odiaba los hospitales. Decía que el silencio aquí era falso, que estaba lleno de gritos que nadie oía. Era la primera vez que don Alejandro hablaba de su hijo con tanto detalle. Lucas lo escuchó cautivado. Él era músico, un pianista extraordinario. Sus manos eran mágicas sobre las teclas, pero su corazón estaba triste y yo nunca supe cómo llegar a él. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio, creyendo que el dinero y el éxito eran lo único que importaba. Cuando murió me di cuenta de que tenía las manos llenas de oro, pero el alma completamente vacía. Miró a Lucas y en sus ojos había una profunda pena. Tu voz, Lucas, cuando te oí cantar en ese restaurante fue como si oyera a mi David por un instante. La misma pureza, el mismo dolor hermoso. Me recordaste que todavía había belleza en el mundo. Me recordaste que todavía podía sentir. Don Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto de plata. Es un amuleto, dijo, poniéndolo en la mano de Lucas. David lo llevaba siempre. Decía que le daba suerte antes de sus conciertos. Quiero que lo tengas tú hoy. Lucas cerró la mano sobre el metal frío, sintiendo el peso de la historia y del afecto que contenía. Gracias, don Alejandro susurró. De repente, la puerta de la unidad de cirugía se abrió. Un cirujano, todavía con el pijama verde y la mascarilla colgando del cuello, salió al pasillo. Los tres se pusieron de pie de un salto, el corazón en un puño. «Doctor», preguntó Elena, su voz apenas un hilo. El cirujano sonrió y en ese momento el mundo volvió a tener color. Ha sido difícil, pero la cirugía ha sido un éxito. Sofía es una niña muy fuerte. Su corazón está latiendo por sí solo y la malformación ha sido corregida. Lucas sintió que sus piernas le fallaban. Se dejó caer en la silla, las lágrimas de alivio fluyendo sin control. Su madre Elena se abrazó a don Alejandro, ambos llorando de alegría. La batalla había sido ganada. Sofía iba a vivir. Pero mientras celebraban en el pasillo del hospital, lejos de allí, en los despachos de la Torre Montenegro, Isabela observaba los planos de la Merced con una sonrisa fría. La guerra por el barrio apenas estaba comenzando y ella no tenía intención de perder. Lucas, con el amuleto de David apretado en su mano, sabía que su vida había cambiado para siempre. Tenía una nueva familia, una nueva esperanza y una voz que ahora, más que nunca, estaba decidido a usar para proteger lo que amaba. La verdadera historia de Lucas, el niño del restaurante, no había hecho más que empezar. Y el mundo, aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de escuchar su canción. Fan.